Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bienvenida Titi, un aplauso para ti. Hola, hola. Y quiero que den un fuerte aplauso a nuestro querido pastor David Armando Gómez. Un aplauso. Muchas gracias. Nuestro querido pastor David hoy día aceptó nuestra invitación, vino a grabar hoy día con el Espacio Podcast. Bueno, yo al pastor David lo conozco de pastor acá en Santiago, de rector en Andrews. Ahora, pastor, cuéntenos, ¿en dónde está? ¿Qué está haciendo? Bueno, ya sabemos a qué se dedica pastor, pero cuéntenos. Estamos aquí en la Asociación Centro Sur de Chile, trabajando en la Fundación Mario Veloso Oces, que es la fundación que reúne a los 12 colegios que son de este campo, trabajando ahí en el Departamento de Educación. En eso nos encontramos actualmente, Matías. Así nos vimos hace poquito en el sur de Chile, así que bienvenido pastor, gracias por aceptar nuestra invitación. Para que ustedes sepan, de conocimiento general, el pastor es profesor y pastor, así que nos cayó de perilla a escuela sabática. Vamos a Muchas gracias. Pedirle que pueda hacer una oración. Antes de eso, quiero recomendarles siempre en nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena en Instagram, tanto en YouTube como en Facebook pueden encontrar nuestros materiales. Sabemos, estamos informados de que lamentablemente no se pudo postear en Instagram y en YouTube la semana pasada, pero no se preocupen, ya va a estar esta semana. Pero les recuerdo que todas las semanas está en Spotify. Y quiero decir algo, Titi. No está en los comentarios, pero quiero decir una cosa. No puedo ver las estadísticas de Spotify, no soy tan hacker, pero tengo las de Evox y hay personas que nos escuchan de Bélgica. Un aplauso para Bélgica. Saludos para Bélgica. Yo sabía que nos escuchaban de aquí, de Latinoamérica, pero mira, hay personas que nos escuchan desde España y de Bélgica. ¿Quiénes son? Identifíquense. ¿Eres tú, Ibai? ¿Eres tú, Rubius? Quien sea, identifíquete. Bien, para comenzar... Saludos. Escríbanos ahí en YouTube de quién es Sonia. Bueno, pastor, le vamos a pedir que haga la oración inicial para poder comenzar y leer la Biblia. Perfecto, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites abrir tu palabra en este momento. Háblanos a través de ella, Señor. Manifiesta tu voluntad a través de tu Santo Espíritu. Permítenos también, Señor, revisar esta lección de acuerdo a lo que tú tienes preparado para cada uno de los oyentes. Lo pedimos por Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con la lección número 10 para este 11 de marzo, que lleva por título La viuda pobre, la dadora extrema. Y se cuenta la historia de el padre del pastor, Pavel Goya, que él solía decirle a su esposita que si las cosas mejoraban, podrían promover aún más la obra de Dios. Esos son los tesoros que tenemos, porque lo único que llevaremos al cielo son almas. Invirtamos en almas. Él, cuando estaba construyendo una iglesia, llegó a su casa con 25,000 pesos. Luego de colocar un techo nuevo para una escuela. Esa era una gran cantidad en Rumanía en esa época. Y su esposa le preguntó que cuánto deberían dar, ¿cierto? Le preguntó, ¿el 10%? Él respondió, no, démoslo todo. La esposa replicó un poquito y dijo, quedémonos con 2,000 pesos para la casa por cualquier emergencia. Y ahí él estuvo de acuerdo. Bueno, quedémonos con el 10% y demos el 90%. Pavel recuerda que a veces su padre lo daba todo. Él decía, ¿quién nos dio el dinero? ¿Quién nos da salud? Nos lo volverá a dar otra vez. Demos todo para la iglesia. Y eso no ocurrió solamente una vez. Era lo que solía suceder. Se acostumbraron a escuchar eso una y otra vez hasta que estaba grabado en el sistema de sus hijos. Esta semana vamos a enfocarnos en aspectos de la dadivosidad que hemos estado viendo, pero estos están relacionados con el relato de la viuda pobre, quien fue una dadora extrema que lo dio todo el dinero que ella tenía, ¿cierto? Sus 2 moneditas.
Como con el padre del pastor Goya, del que hablábamos, la dadivosidad extrema es una gozosa aventura de fe para quienes se han inmerso en los brazos de nuestro Salvador. Así que vamos a hablar un poco de esto, de los que dan todo. Mati, ¿tienes algún dato de alto impacto? Sí, mira, bueno, quiero contextualizar un poco. Esta es la semana en que Jesús estaba a punto de morir, y en esta semana Jesucristo da esta lección importante sobre alguien que lo da todo, así como él en unos días iba a entregar hasta su vida. Pero mira, bueno, esto está en los evangelios que se le dicen los sinópticos, que son los que son parecidos, que son Mateo, Marco, Lucas, pero este está solo en Mateo, Marco, porque Juan no es sinóptico porque no se parece al otro. Bueno, este está en Lucas y en Marco, ¿ya? Y esta historia de la viuda, bueno, vamos a hablar de su lección, tiene ciertas curiosidades al momento de interpretarse, ¿ya? Voy a decir esto: para interpretar estas lecciones, así como el Sermón del Monte, todas las lecciones que da Jesucristo, mira lo que te voy a decir, Titi. Escuchen, ustedes igual. Hay por lo menos 2 escuelas de interpretaciones de las palabras de Jesucristo, de las lecciones de Jesús. Hay 12 grupos de pensamiento, o más de 12, grupos de pensamiento que interpretan lo que Jesús dijo. Y de esta está, por ejemplo, la absolutista, que es como la que lo lee literal y hay que cumplirlo literal. Está la del texto modificado, la de la hipérbole, la de los principios generales, así, están las de los 2 reinos, el dispensacionalismo, hay un montón. Y a pesar de que son formas diferentes de interpretarlas, se entiende que en estas historias son como historias que uno puede sacar lecciones, ¿ya? A eso quería llegar. Que a pesar de que discrepen en su forma de interpretarla, o sea, si es ley o no lo que dice Jesús, se entiende que de todo esto hay por lo menos lecciones de las cuales aprender, ¿ya? Y esta viuda que Jesucristo apunta, en la cual ella lo da todo y da una lección importante a sus discípulos, también nos sirve hoy día para nosotros, para entender qué es lo que hacen incluso los pobres en situación extrema. Ahora viene Escribe. Vamos a continuar yendo de lleno con nuestro texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Marcos 12, del 41 al 44, y dice así: Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, que equivalen a 1 cuadrante. Él llamó a sus discípulos y les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Me gustaría saber qué les pareció este texto, tanto al Mati como al pastor, pero pastor, usted es nuestro invitado de honor, por favor. Empiece usted. ¿Qué le pareció? Sí, a mí me parece interesante el versículo, la situación dada, ¿no es cierto? Porque esto se circunscribe a un público bastante extenso, donde muchos ostentaban las ofrendas que daban, y muchas veces nosotros pensamos que el que más da es más importante que el otro, pero en realidad lo que se está resaltando en este párrafo, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que yo tengo, y de lo que yo tengo doy, o sea, la proporcionalidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellas cosas que son parte de mis riquezas o no. Porque, por ejemplo, una persona que tiene dinero, que tiene mucho dinero, dar una suma mayor, no es tan complejo, pero pedirle a alguien que no tiene y que dé es más significativo. Yo recuerdo no solamente a esta mujer, ¿no es cierto?, sino que también a esa viuda donde el profeta va y le dice: ¿sabes qué? Dame a mí primero. Está pidiéndolo todo. Está pidiendo incluso el sostén, ¿no es cierto?, de
de su familia y sabiendo que después de eso no hay nada y va a morir. Entonces, hay un principio de proporcionalidad que me llama profundamente la atención y que creo que es lo que el Señor intenta mostrar a través de esto. Muchas gracias, ¿cierto? Es súper importante cómo el Señor, mientras más tenemos, más nos pide, ¿cierto? Es esa proporcionalidad, esas matemáticas que son solamente de Dios, que ve lo que están dando y sabe el tiro. Sabe el tiro si están dando mucho o poco conforme a lo que tienen. Mati, ¿cuál sería tu comentario bíblico de esta semana? Me gustó la referencia del pastor a la viuda fenicia, que fue la que estudiamos la semana pasada. Porque las viudas como que están dando lecciones en la Biblia todo el rato. Está Noemí, que es nuestra heroína del Antiguo Testamento, y Ruth, que también es una viuda, que finalmente es la que, aunque entiendo que en el libro de Ruth, el Goel es el pariente cercano que es vos, ella igual salva al pariente cercano, si era un viejito que ya no se había casado, pero aún así ella lo salva y lo redime, digamos, no sé, y se casa con él. También está la viuda fenicia, que lo da todo. Y esta viuda que no sabemos qué edad tiene, supongo que era viejita, no entendemos el contexto de ella, pero sí sabemos una cosa, que era pobre, y otra cosa, que lo da todo. Entonces de esto Jesucristo saca una reflexión súper importante. O sea, ¿qué mayor prueba de fe que darlo todo cuando no tiene en la práctica nada? Entonces, esa es la lección la grande lección que podemos sacar de esta mujer. Ahora, una lección específica es que esta pobre viuda, vemos que ofrenda aún siendo pobre. O sea, sé que suena así, va a sonar medio extremo lo que voy a decir, pero el Señor aún así demanda que hasta el pobre ofrende. No porque quiera sacarle el dinero, ni porque espera que se sustente la causa con los pobres, sino porque es más el que invierte en el reino de los cielos que el que se mantiene invirtiendo en esta tierra. Entonces, todo pobre, dice Elena de White, debería ofrecer incluso a Dios, porque así es como Dios reparte su gracia a todos con Jesucristo. Así nosotros deberíamos también devolverla a Jesús. Dice así, incluso la gran prueba del pobre o el gran fruto del pobre, porque la ofrenda del rico es algo muy común, ¿no? La ofrenda del rico es que él da más, pero es algo que no le falta. Pero la ofrenda del pobre es una gran lección, dice ella, de negación propia. Entonces, digamos que esa es la lección específica, ¿no? O sea, el pobre da o ofrenda a Dios y da una lección de negarse a sí mismo, así como Jesucristo lo hizo a lo sumo y dio su vida. Eso, Titi. Exacto, qué importante, ¿cierto? Oigan, y ver el contexto en lo que estaba pasando todo esto, porque antiguamente el Señor había hecho ya cosas dentro del templo para decirle a las personas lo importante que era el templo. Entonces, no sé, cuando les fue y estaban todos vendiendo cosas, estaban aprovechando de hacer comercio dentro del templo y les dijo que lo estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. Entonces ya había reprendido a personas que estaban dentro del templo por sus acciones. Y después, no sé si fue antes o después, cuando le querían encontrar así como diciendo cosas malas, y el Señor le dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces estaban en un contexto político en el que, además de estar dando los impuestos, la iglesia le estaba pidiendo dinero también a estas personas. Y no creo que haya sido muy fácil para esta viuda, porque en algún momento tuvo que haber dado su dinero para los impuestos. Entonces, ahora tenía este problema, por decirlo así, que tenía solamente 2 moneditas. Era el único sustento que tenía, pero también como hija de Dios tenía este deber de devolverle a su dador lo que le habían dado, ¿cierto, pastor? ¿Quiere decir algo? Sí, que en el contexto que tú mencionas, Titi, es importante hacer la referencia a cuán preparados estamos para ofrendar, ¿ya? Porque el templo se había transformado en un mercado ahí, donde se hacían intercambio de moneda, intercambio de ofrendas, y uno llegaba a ofrendar ahí al templo, pero un poco a lo que encontraba, o sea, no con una preparación anterior. Y eso es relevante a la hora de dar ofrenda, porque la ofrenda nuestra tiene que ser consciente y no una
no una actitud, ¿no es cierto?, así que aparece de la nada, sino que tiene que ser consciente, preparada, en un contexto de adoración. Por eso también la lección hace referencia a la ofrenda de Caín y Abel, ¿no es cierto? Y el Señor dice, bueno, oye, este es el contexto de la ofrenda que yo necesito, que yo requiero, prepárate. Y la ofrenda de Abel, ¿no es cierto?, es encontrada de mejor forma, aceptada de buena manera, no así la de Caín. Entonces, siento que esta viuda, como casi todas las mujeres adultas, ¿no es cierto?, las mujeres son bien preparadas en esto, lleva preparada su ofrenda, no importando el contexto que se dé en el templo. Podrían estar los mercaderes, pero en este caso no estaban porque Jesús lo había echado. Pero así todo, su ofrenda en adoración a Dios no se ve complicada. ¿Por qué? Porque ella estaba ya, ¿no es cierto?, esa ofrenda estaba planificada, estaba bien estudiada y llegó, ¿no es cierto?, a entregar todo lo que tenía. Vuelvo al principio ese que también mencionó Matías, el principio de que va en contra a lo mejor de la mirada del ser humano, que el ser humano piensa, oye, esta persona que dio 10.000, 20.000 o 100.000 pesos de ofrenda, dio más que aquel niño, ¿no es cierto?, que dio 500 pesos. Pero la diferencia es que si lo doy todo, estoy dando todo lo mío, que es más de lo que la parte del otro. Yo recuerdo a mi hija pequeña, Catalina, cuando le dábamos la plata, ella quería ofrendar toda la plata. Yo decía, no, si tienes que dividir la plata, ¿no es cierto?, en 10 y dar el diezmo y después dar un porcentaje de ofrenda, pero ella quería darlo todo. Y decía, pero si yo quiero que el Señor venga y quiero darle todo lo que tengo. Eso es más valioso que la ofrenda que yo daba, ¿no es cierto?, que era parte de mi sueldo. Entonces, ese principio de proporcionalidad y de adoración preparada, consciente y planificada es importante. Y es como, apelando a lo que dice el pastor, es como la lección final que le da Samuel antes de morir, que le dice, ve y unge al próximo rey porque y le dice, porque tú ves con los ojos, pero yo veo el corazón. Así dice literalmente, dice, tú ves con los ojos, pero yo veo el corazón. Y es loco porque, o sea, Jesús dice, esta ofrendó mucho más, pero los otros estaban ofrendando, o sea, no lo dejaban de hacer. Eran personas que ofrendaban de forma ostentosa. O sea, no era que ellos no lo hacían, sino que era la forma, igual como lo dijo el pastor, pues no, Caín y Abel. Incluso se habla después de Macedonia, que Macedonia son uno de los más ofrendadores. No sé si existiera esa palabra, la estoy inventando. Se es permitido inventar palabras. O Nicodemo, que después Elena de White dice que él lo da todo y se vuelve un discípulo más. O el mismo Centurión, ¿cierto? En Hechos, son personas que son reconocidas después. O sea, ofrendar a Dios es un acto, como lo decía antes, ¿no?, de negación propia. Y agrada a Dios. Exacto. Y además de recalcar eso, como en el contexto histórico, el Señor les había dicho a las personas de la iglesia que tuvieran cuidado con la hipocresía de los líderes que estaban en ese momento, porque estaban pasando cosas terribles con los líderes. Y a pesar de eso, el Señor en ningún momento les dijo así como, ya, pero no vayan para allá y denme la ofrenda a mi ministerio. En ningún momento el Señor quiso quitarles, ¿cierto?, a Dios lo que era de Dios. Él siempre los motivó a que fueran a ofrendar, aún pasara lo que pasara, ¿cierto? Y quiero contar una pequeña anécdota que me pasó con un grupo de amigos que estábamos conversando y me dijeron, pero Titi, no es lo mismo que a mí me den, no sé, como sueldo de 10.000 pesos y yo tenga que dar 1.000 pesos, a que imagínate que me den 1.000.000 y que yo esté dando 100.000 pesos. No es lo mismo, como que a pesar de que es proporcional, duele un poco dar más. Y quiero hacer hincapié un poco en la frase de quiero dar más. ¿Ya? Estas lecciones nos han enseñado que todo el tiempo que hacemos esto, que damos, entre comillas, el 10% de nuestros ingresos, no lo damos, sino que lo devolvemos. ¿Por qué? Porque quien nos lo dio primero fue nuestro Creador. Fue nuestro sustentador. Él nos dio todo lo que necesitamos y nosotros, ¿qué hacemos? Solamente devolvemos la 10ª parte.
Y si está en nuestro corazón devolver y agradecerle más, alabado sea Dios con ese dinero. Y lo último que me gustaría recalcar es lo maravilloso que hizo Dios, que todo lo que hace es con un propósito. Él se colocó delante del arca de la ofrenda. Observó cómo las personas dejaban el dinero allí. Él no estaba por casualidad, ¿cierto? Él quería enseñar lecciones importantes para las personas que estaban allí y para nosotros. Que no importa cuánto, sino cómo le devolvemos lo que es suyo. No sé, Titi, si me permites. Por supuesto, dele nomás. Mira, es interesante revisar estos conceptos, ¿sabes? Porque muchas veces pensamos que ese 10%, como tú lo dijiste, es nuestro y en realidad es lo que Dios se ha reservado y lo que es de Él y nosotros estamos devolviendo. Y donde se ve realmente, bueno, ahí está la obediencia, ¿no es cierto?, a los mandatos de Dios, pero donde se ve realmente nuestra dadivosidad son aquellas ofrendas adicionales a lo que es el diezmo. Y ahí es donde uno, de cierta manera, puede ver la mano de Dios respondiendo, derramando bendiciones, multiplicando los dineros que quedan en nuestra mano, en la administración de nuestro hogar, de nuestras necesidades. No son pocas las experiencias de nuestros hermanos que van de cierta forma evidenciando cómo Dios responde como un Dios fiel al dador alegre, al dador honesto, a aquel dador, ¿no es cierto?, que da en silencio, y a aquel dador que es generoso para con la causa de Dios. Seguramente vamos a poder compartir, ¿no es cierto?, nuestros amigos podrán recordar algunos de estos casos de sus iglesias, de su familia. Yo tengo a mi esposa, es una mujer que es fiel a Dios en estas cosas de, no solamente el diezmo, sino que el tema de los pactos, de las ofrendas, que a mí me parece a veces, a lo mejor con un poco de falta de fe, casi agresivo o casi de abuso de parte de mi esposa para con Dios, porque hace un tiempo atrás, por ejemplo, cuando nos vinimos de Iquique para acá, necesitábamos vender un auto. Yo siempre me encargaba de la venta de los autos. Y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer como yo digo, pero si tú nunca has vendido un auto. Me dice, no, pero ya hice un trato con el Señor. Si lo vendo en esta cantidad de dinero, voy a dar esta cantidad de dinero. Y si lo vendo en esta otra cantidad de dinero, le voy a dar esta otra cantidad de dinero. Así que ponle un letrero. Yo había tratado de una semana venderlo. Una semana vender el auto. Y no podía venderlo. Había gente que me decían, sí, lo quiero comprar. Y finalmente se diluía. Pero me hizo poner un letrero y yo, de mala fe, hice una hoja tamaño carta, le puse se vende, el número de teléfono y lo pegué en el vidrio posterior. Salimos a hacer un trámite, dejé el auto estacionado ahí al frente de una cafetería y mi señora dijo, ¿quiero comer un pastelito? Fuimos a comer un pastelito y mientras estábamos sentándonos, me llaman. Y me dice, oye, estoy aquí al frente de tu auto, quiero ver si podemos llegar a algún acuerdo. Entonces, crucé la calle, estaba la persona ahí y me dice, oye, sí, me interesa el auto, pero no lo va a probar. No sé, pero pruébalo, le dije yo, pruébalo, sacámoslo a probar. No, mira, lo miro por todos lados, se ve bueno, esto es lo que yo quiero. Salimos a dar una vuelta a la manzana y me dice, ya mañana a las 10:30 en el servicio civil, en el registro civil. Y yo digo, ¿estás seguro? Sí, mañana a las 10:30 mañana. ¿Y la plata? No, estamos de acuerdo con la plata. Así que lo que yo no pude vender casi 2 semanas, con los procedimientos normales, Elisa de Confe me dice, ¿sabes qué? Lo vamos a vender hoy día. Lo vamos a vender hoy día. Y formalmente el trato se hizo en un día y el otro día solamente hicimos el trámite bancario, ¿no es cierto? Y de registro civil. Pero me llama la atención porque a ojos cerrados, ponle el letrero, lo vamos a vender y vamos a vender esto. Entonces, como esa actitud, hay, yo creo que cientos de hermanos que podrían evidenciar un testimonio donde la adoración al Señor a través de nuestras ofrendas y la obediencia al Señor a través de nuestros diezmos hacen la diferencia en la vida del cristiano. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría leer 2 textos bíblicos que hablan de la diferencia del cómo, ¿cierto? Y no cuánto. Mati, ¿me podría ayudar por favor leyendo Hebreos 11:4? Mientras yo voy a leer nuevamente Marcos 12 del 41 al 42, al 44. Y esta es la historia nuevamente de los ricos, se compara a los ricos con la viuda que dio, ¿ya? Bien. Y ojo con lo que dice.
muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 blancas que equivalen a un cuadrante. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No importó el cuánto, sino el cómo. Mati, ¿puedes leer por favor Hebreos 11:4? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual lo alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muchas gracias. Aquí habla de Caín y Abel, ¿cierto? Que uno en Génesis no se da cuenta de que sus ofrendas fueron comparadas, pero leyendo Hebreos se da cuenta que la ofrenda que hizo Abel fue mucho mejor que la de Caín, ¿cierto? Y no fue, yo no creo que haya sido por cuánto dio cada uno, sino por cómo estaba dispuesto su corazón al entregar esta ofrenda, ¿cierto? El Señor no estaba allí para ver cuánto, sino cómo ponía el dinero la gente en el cofre en la historia de la viuda. El Señor no estaba viendo cuánto, sino cómo daban la ofrenda a Abel y Caín. A él nunca le importa el cuánto, porque su interés no es el dinero, sino la lealtad y la entrega del adorador. Eso es lo que le importa más a nuestro Dios. Ahora viene Diálogo. Muy bien, hace rato que nos costaba, no teníamos invitados, y ahora que tenemos audiencia de Bélgica y España, teníamos que traer un invitado a la altura. Pastor Davis. Me gustaría, bueno, es común que la gente pruebe al Señor en estas cosas y sea respondido. O sea, él mismo dice, no, pruébenme en esto. Traigan los diezmos y las ofrendas. Y dice, no, les voy a abrir la puerta de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces me gustaría saber, Pastor, ¿tiene algún testimonio que nos pueda contar? Algo que nos pueda hacer ver en la vida de hoy, como lo que vivió la viuda en ese tiempo. Sí, bueno, a nosotros nos ha tocado estar en varias ciudades sirviendo a la iglesia, y en una de las ciudades que está muy cercana al lugar donde estoy trabajando actualmente, hace unos 20 años conocí a un matrimonio que tenía una ferretería. Me tocó hacer una campaña evangélica de Semana Santa en esa iglesia, y al terminar la campaña nos invitaron con mi familia a almorzar estos hermanos. Y tenían una ferretería bien próspera ahí en la ciudad. El padre de él había tenido ferretería anteriormente y después se casó, separó su negocio y hizo su propia ferretería. Pero con su esposa tenían problemas porque en realidad no tenían una cartera de clientes fija y necesitaban una cantidad de dinero para hacer funcionar la ferretería. Usted sabe, la ferretería funciona con materiales de construcción, con herramientas, con muchas cosas así. Por lo tanto, la inversión era mayúscula y las deudas que habían asumido, los compromisos financieros que habían asumido, eran también grandes. Y necesitaban una cantidad de dinero para cubrir esos compromisos financieros, esas deudas, y también, ¿no es cierto?, para el funcionamiento, para el pago de algunas personas de trabajo en la ferretería, y también para sostener su familia. Entonces, antes del primer mes, ellos ofrendaron, más que ofrendar, diezmaron con fe. Hicieron un cálculo, la esposa le dice, mira, ¿sabes qué? Hagamos el cálculo de todo lo que necesitamos, ya lo mencioné, deudas, compromisos financieros, funcionamiento de la casa, el pago, ¿no es cierto?, de algunas personas que trabajaban en la ferretería, los contactos que tenían con la gente que hacía los fletes y todo el asunto, requerían mensualmente ingreso de cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo se aseguraban que esa cantidad de dinero ingresara? Era la cuestión. Entonces, no recuerdo si la esposa o él dice, tengo la solución al problema. El Señor dice, ¿no es cierto?, que tenemos que probarlo a él. Entonces, del dinero que nos queda de la inversión inicial, vamos a diezmar la cantidad que necesitamos, ¿no es cierto?,
para terminar a fin de mes. Es decir, si por ejemplo yo necesitaba terminar con 500.000 pesos a fin de mes, la ferretería necesitaba terminar con 500.000 pesos a fin de mes para cumplir con todas las obligaciones, ellos diezmaban 50, ¿no es cierto? Mes adelantado, porque esa era la prueba. O sea, no voy a diezmar de lo que recibí, voy a diezmar ahora pensando en que voy a recibir esta cantidad. Y ya, entonces era una prueba de fe. ¿Ah? Era una prueba de fe porque finalmente, ¿cómo lo hago para hacer esto? Entonces, la familia, el matrimonio diezmó adelantado pensando que el Señor iba a cumplir con el monto que ellos requerían a fin de mes. Pasó el mes, no sé, estoy por mitad de mes y la esposa que hacía toda la parte financiera decía, oye, estamos lejos del monto, estamos confiando, nos quedan 15 días, vamos avanzando. Llega a fin de mes, cierran el balance mensual de la ferretería. Adivinen. El Señor respondió, ¿no es cierto?, exactamente con el monto que ellos, el 10% de lo que habían diezmado. Entonces, me dicen, oye, ¿y el mes siguiente? El mes siguiente hicieron otras inversiones. Ya habían probado que el Señor respondía. Y diezmaron por adelantado nuevamente. Y esa familia se acostumbró a diezmar por adelantado pensando en lo que requerían para que el negocio funcionara. Entonces, no esperaban recibir para poder diezmar. Diezmaban confiando en que el Señor daría lo que correspondía. Y tienen una gran ferretería hasta el día de hoy, funciona espectacular, ¿no es cierto? Y es una prueba que yo no me atrevería a haberlo hecho, ¿eh? No se me salía en la cabeza diezmar antes de tiempo. Pero ellos lo hacen y les resulta espectacular. Yo respondo. Qué buena. Oye, digno de un Probadivet. ¿No han salido ya en el Probadivet? ¿No? No han salido. Digno del Probadivet, ¿eh? Buena historia. Yo creo que nunca fuera Mati, de todas las donaciones que ellos hacían para los colegios. Ya nosotros necesitamos un tiempo, una cantidad de sacos de cemento para acá. Y él donó la cantidad de sacos de cemento y me dice, no te preocupes, el Señor responde, así que aquí te mando la camioneta, llegue con cerca de 50 o 60 sacos de cemento, que eran parte de las donaciones que ellos hacían, como ofrenda, porque otro era el diezmo, pero esto era como ofrenda también. ¡Oh, qué buena! Vamos a pedirle el contacto cuando termine el podcast. Ya pues. Qué buena historia, Pastor, agradecemos. Bueno, dice Pablo que es más bienaventurado dar que recibir, así que agradezco por el testimonio, muy bonita lección, espero nos sirva a todos. Ahora viene Aplica. Elena de White, en El deseo de toda la gente, dice: muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto en las manos de los bien alimentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús entendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto habría de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón fue como su donativo, cuyo valor fue estimado no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Amén. Qué linda historia, qué bonito y qué potente que una persona que dio este par de monedas sea una historia que se repita y millones de personas lo escuchen y millones de personas aprendan de esta lección. Bien, hemos finalizado el podcast de hoy. Un aplauso para el podcast de hoy. Por fin, con invitado. Agradezco al pastor David. Ahora vamos a promocionar las redes sociales y todo, pero quiero decir la lección de esta próxima semana, pero quiero agradecer personalmente al pastor David por haber participado con nosotros hoy. Que el Señor bendiga su ministerio. Nosotros tenemos muy lindos recuerdos de él acá en Santiago y yo creo que nos vamos a seguir viendo si ahora trabajamos en lo mismo. y que ha invitado para una próxima vez, pastor. Bien, agradecemos a todos ustedes. Muy grato compartir con ustedes, chiquillos. Que el Señor les bendiga en la parte del mundo que estén. La otra vez me sorprendió que nos escuchaban de Brasil. Ahora nos están escuchando de Bélgica, España. Que el Señor bendiga al otro lado de la tierra, en donde estés. Si estás con frío, lo siento. Espero que este podcast sea un poco cálido para ti. Y recuerda escuchar tu lección de escuela sabática
todos los días. Mira, nuestros materiales están en Spotify, puedes buscarlo por Espacio Podcast, están en YouTube, en Instagram y en Facebook, puedes buscarlo por Ministerio Joven Unión Chilena, y siempre se está subiendo materiales. Están los resúmenes, el podcast, el Inverse, todas las cosas que puedan necesitar para hacer su escuela sabática el sábado con sus amigos. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, un lindo sábado, y nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao.